Una de las cosas que vi de las introducciones, viste que fueron mejorando. La introducción de esta película la hace el Capitán Shiro, el de la 2. Lo que están viendo en la foto es la ruta que usaron, como se veía, donde se filmó. Y hasta el día de hoy se mantiene igual. La introducción de esta segunda película es contada por el capitán Shiro y dice: mi vida se apaga, mi vista se oscurece, solo me quedan recuerdos, recuerdos que evocan el pasado, una época de caos, de sueños frustrados, este páramo, pero sobre todo recuerdo la guerra de la carretera, al hombre que llamábamos Max. Y supuestamente el tema fue el apocalipsis nuclear que dejó todo como un desierto. La gran guerra nuclear, todo queda como desierto, el agua, la mayor parte está contaminada. Ahora la segunda película es la guerra por la supervivencia. Ya no hay reglas sociales ni nada, es sobrevivir al costo que sea. Y esta economía de trueque. Quiero agua, bueno, ¿qué me vas a dar? Combustible, bien, genial. Y en base a, digamos, las materias primas, se arman las facciones. Y esa era la historia a la que quería llegar tanto Kennedy como Miller. Es lo que vos decís, la primera es preapocalíptica y la segunda ya es apocalíptica total. Este Capitán Shiro fue interpretado por Bruce Spence y a él lo contratan en la tercera, lo llama, no recuerdo si fue Kennedy o fue Miller, y le dice: no, pues yo morí en la película anterior, sí, pero nos caíste bien, te queremos para esta película. Y él repite como otro personaje, que fue maravilloso, el tipo no podía creerlo. Básicamente el trasfondo de qué pasó es que las ciudades desaparecieron, fueron barridas, y que hay dos poderosas tribus guerreras que se declaran la guerra, eh, y evocan un gran incendio que devoró dos ciudades, que debe ser como una explosión nuclear, básicamente lo que te está contando. Sin combustible ya prácticamente no eran nada. Entonces todo se hizo en base a los recursos, ¿no? Las ciudades se armaban en base a, yo que sé, un campo petrolero o una fuente de agua limpia o alimento, ¿no? Lugares verdes que quedaban muy pocos. Según lo que pude ir encontrando, hay muy pocos puntos en donde vos podés tomar que, digamos, sirven para generar comida, que es un poco lo que te va a contar Furiosa, la precuela. Uno de esos últimos lugares que ya sabes que va a terminar destruida, porque, digamos, esto conduce a Fury Road. Y ya se está hablando de Wasteland, ¿no? Si la película tiene éxito, quiere contar un poco la historia de Wasteland. Esta premisa de la 2 se basa en la crisis del petróleo del 79, cuando casi comienza la guerra entre Irán e Irak. En ese conflicto, digamos, que hubo, ese momento, el precio del barril subió considerablemente. Lo que plantea esto, y si les llama la atención, es un poco la premisa de Fallout, es que esta guerra, digamos, mundial, este apocalipsis y este holocausto de Mad Max fue por la lucha de recursos. Acá preguntan, mira, perdóname, Manatí. Acá dice, esto es interesante responderlo. Nunca entendí el universo de Mad. ¿Quién quería bombardear nuclearmente a Australia? No, lo que ocurrió es lo que estaba contando justamente el Manatí. Las películas son producto de la situación política y social que se vive en ese momento. Ya hablamos muchas veces de todas las películas inspiradas en el miedo justamente de la Guerra Fría y todo. En este caso, no es que alguien quisiese bombardear Australia. Miller, a Miller se le ocurre esta idea porque durante 9 días, cuando en el 79, como cuenta el Manatí, hubo escasez de petróleo en Australia. Y en la capital, donde vivía Miller, en Sydney, que hoy por hoy vamos a hablar de una de las ciudades más evolucionadas del mundo, dice que la gente perdió totalmente el control, ¿no? Que la Sí. gente faltó la gasolina, había colas, la gente empezó a pelearse y Miller en la cola, haciendo justamente fila de, de
varias calles para cargar 1 litro de gasolina por persona, vio que unos coches adelante hubo una pelea y una persona sacó un arma y disparó al aire. Bueno, No no pasó nada, pero a lo que voy es que a él en ese momento le empieza la cabeza, dice, si en 9 días por gasolina, no por comida, por gasolina, la gente no puede controlarse y esto se está convirtiendo en un caos, ¿qué pasaría en un mundo donde en donde no directamente hay. escasea? Entonces, esa es la base justamente de la película. De hecho, hay una frase que dice, el mundo se tambaleó, las ciudades se estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo, que es lo que contás. Los hombres se comieron a los hombres, los caminos eran pesadillas interminables. Y esta frase habla lo que pasó en la primera parte de esa crisis en el 79. Lo otro es que el interceptor B8, cuando se lo enseñan a Max, el mecánico era cuando el mecánico se lo da, le dice que es el último de los B8 y que lo había montado pieza por pieza, lo cual te muestra de que todo se está viniendo a pique, los vehículos y las fábricas no funcionaban correctamente en Sun City, en la primera película, ni en el continente. O sea, ya venía en degradación, es la degradación de la civilización como tal. Esa es la historia de Mad Max. Así es. Así es. Acá, El último motor, le dice, es el último motor. ¿Cómo hiciste? Gran escena esa. sí. Bueno, tiene otra frase que dice, en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados, hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo y se convirtió en un hombre vacío, y acá viene lo que dice Miller, Max no se ha ganado su derecho a la redención, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que obsesionado por los fantasmas de su pasado se lanzó sin rumbo al páramo. Tiene buenas frases la película. Sí, y aparte hacen otra cosa también. Empiezan con imágenes. No hay una. Como la primera fue clase B, la segunda empieza con algunas imágenes recicladas, que a mí me gusta mucho, porque no es que te están mostrando, vamos a hacer una. Esto va a ser completamente diferente. Después te vas dando cuenta que hay, por un lado, presupuesto, y por el otro hay, de parte de Miller, una evolución, ¿no? Pero empieza así como vos decís, y me parece Una buena una buena introducción. introducción. Mm. Bueno, viste que dice que va sin rumbo. Entonces, Sun City es Melbourne, una zona de Melbourne, Sí. en la 1. Pero claro, como te dice sin rumbo, estaba complicado poder ubicarlo. Hay gente y hay parte del fandom que ha logrado encontrar más o menos por dónde se sitúa. Uno, obviamente, es esto que les estoy mostrando, eh, que es la carretera de Road Warrior, que es una zona de Lookout y Mundi Mundi en Silverton, al noroeste de Nueva Gales del Sur y a unos 700 kilómetros en línea recta desde Melbourne. Esa es la ubicación de Mad Max 2. Ahí es donde pasa todo. Y es un poco esa foto en donde encontré varias, por ejemplo, donde está el museo de cera en la zona, que te llama bastante la atención y encontré una de las escenas que te muestra un poco Mundi Mundi Lookout, ¿no? En la 1 te aclaro que no pidieron un solo permiso, Manatí, ¿eh? No pidieron No, un no, solo permiso. no, le dijeron, ¿sabes qué? Podés filmar acá.